Bueno, esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, de alguna manera hice como que lo ordené un poquito, ¿no? El tema de las inversiones temporarias, las colocaciones a plazo fijo. Todo esto es la parte de evaluación, ¿sí? Nosotros en la clase pasada lo hablamos, pero bueno, ahora a partir de modificar lo de los valores negociables, también ya aproveché para agregar todo esto, que son otras cosas, pero bueno, ya queda todo más prolijo con todo el contenido incluido, ¿sí? Todo esto está dentro de evaluación. Tenemos la parte de colocaciones a plazo fijo, donde hablamos de la medición inicial, ¿sí? Y la medición periódica. Y después los títulos de deuda públicos, ¿sí? Que son emitidos por el Estado Nacional, provincial o municipal, ¿sí? Privados también, como por ejemplo las obligaciones negociables, certificados de deuda que devengan periódicamente intereses, ya sea en forma mensual, trimestral, ¿sí? Así como aquellos que pagan o amortizan parte de capital de distintas formas, que pueden ser emitidos en moneda nacional o extranjera, con o sin cláusulas de ajuste. Y ahí también vemos cómo hacemos la medición inicial y la medición periódica. La medición periódica es lo que vemos al cierre o en el determinado momento que tengamos que hacer la evaluación. Bueno, vamos a ir un poquito más detallado acá en esto. En cuanto a la medición inicial, se van a incorporar a su valor de cotización, ¿sí? El valor que vamos a comprar, digamos, estos títulos de deuda, más los gastos que demanda su adquisición, tales como comisión de agente de bolsa, etc. En caso de que los títulos posean intereses corridos, ¿se acuerdan? Esto habíamos visto en contabilidad 4, ¿Sí? intereses corridos, cómo se van a evaluar cada una de ellas, incluyendo después un poco más sobre valores negociables, que es lo que me preguntaron en la clase pasada. ¿Sí? Ujú. Gracias, Entonces, profe. se le agregó, no se modificó lo que estaba, no se modificó, sino que se agregó esto nuevo. Y bueno, le cambié el color nomás, como siempre le cambio el color para saber, digamos que es algo nuevo, porque vengo agregando cosas prácticamente todos los años. Bueno, entonces estábamos acá en el tema de los títulos públicos. Eh, estábamos en que los títulos públicos, cuando hacemos la medición inicial, que es el momento de incorporación al activo, los títulos públicos pueden poseer intereses corridos, no pagados, es decir, todavía no exigibles, ¿sí? Y les decía que esto lo habíamos visto en contabilidad 4, pero por ahí, si no recuerdan, cuando nosotros compramos títulos públicos, estos títulos tienen intereses que se generan en periodos, o sea, cada periodo determinado generan intereses y durante ese periodo nosotros podemos haber comprado los títulos públicos con intereses que ya están devengados, pero que aún no son exigibles, ¿sí? Anteriormente denominábamos a estos intereses como cupones, ¿sí? Que, digamos, cuando llegaba la fecha de vencimiento del cupón, recién ahí podíamos cobrar esos intereses, ¿sí? Entonces, al momento de la compra podemos llegar a tener intereses devengados, pero aún no, o sea, como que no se terminó de vengar esos intereses, por lo tanto no son exigibles, y esos intereses corridos o esa parte del cupón lo tenemos que excluir del valor de la inversión, es decir, contabilizarla de forma separada al valor de la inversión. Por un lado, lo que vale la inversión, y por otro lado, los intereses corridos a cobrar, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque al momento, digamos, de la compra, la cotización va a estar, digamos, influenciada o aumentada por estos intereses corridos, ¿sí? Entonces tenemos que, al momento de la medición inicial, discriminar lo que es inversión de lo que es crédito, por así decirlo, porque estos intereses ya van a entrar como intereses a cobrar, ¿sí? Como un crédito. Lo mismo que cuando nosotros adquiríamos acciones, no sé si ustedes recuerdan, cuando comprábamos acciones donde la empresa emisora había
ya distribuido dividendos en efectivo, pero que todavía no eran exigibles. Entonces, en ese caso discriminábamos lo que era la parte de la inversión de lo que era el crédito de los dividendos a cobrar. Bueno, de la misma situación sucede acá con los títulos de deuda. Bien. Está entonces título de deuda, bueno, medición inicial y la medición periódica. Decimos que en cuanto a la medición periódica tenemos que reconocer la intención del ente, o sea, de la empresa, respecto a estos bonos, a estos títulos de deuda, ¿sí? Si los van a conservar hasta su vencimiento o si la intención es realizarlo, es decir, si se van a vender, ¿sí? En el primero de los casos, si la intención de la empresa es conservar, si es conservar estos títulos hasta su vencimiento, ahí le puse la norma, RT 17 5.7, se van a medir según su medición original, es decir, el valor de incorporación que determinamos acá, adicionando los intereses devengados según la TIR determinada al momento de la medición original, menos las cobranzas que hayamos efectuado por estos intereses ya devengados. Y de existir cláusulas de actualización, también debemos actualizar estos valores que habíamos contabilizado, digamos, al momento de la incorporación al activo. Entonces, a la medición periódica, si estos bonos se van a mantener en el patrimonio, tenemos que tener en cuenta el valor de incorporación al activo, los intereses devengados, restarle todo lo que hayamos cobrado, ¿sí? Y en su caso, actualizarlo si tiene cláusula de ajuste. Si en cambio existe intención de realizarlo, es decir, si se van a vender estos títulos de deuda, entonces se van a evaluar a su valor neto de realización, ¿sí? En la medida en que se considere un valor razonable, dice la norma. Bien. En cuanto a títulos de capital, que son tenemos las acciones, ¿sí? Con cotización, se trata de las emitidas por una sociedad de capital autorizada a cotizar en un mercado de valores, y también podemos tener acciones sin cotización, que son acciones cerradas, que no cotizan sus papeles en el mercado de valores. Tenemos dos tipos entonces de acciones, con cotización y sin cotización, y también tenemos los fondos comunes de inversión, que es una cartera de valores mobiliarios con cotización, y los inversores son cuotapartistas, es decir, que son propietarios de una parte indivisa de la cartera mencionada. Estos fondos son administrados por una sociedad gerente y la custodia de los valores está a cargo de una entidad financiera denominada sociedad depositaria. Bueno, todos los que sean títulos de capital, en un principio, la medición inicial de las compras de acciones se mide al valor de incorporación determinado por el costo de las acciones, más gastos, ¿sí? Tales como comisiones, impuestos, derecho de bolsa, dependiendo si son con cotización o sin cotización. Y cuando sobre estas inversiones se haya declarado dividendos con anterioridad al momento de la compra, es decir, si la empresa emisora en Asamblea General Ordinaria distribuyó dividendos, ¿sí? Que todavía no son exigibles, se deberán segregar esos dividendos como rentas devengadas no exigibles o cupones corridos, y los mismos representan créditos para la entidad inversora que se cancelan cuando la entidad emisora disponga el pago. O sea, otra vez, lo mismo que dije recién, vamos a discriminar al momento de la incorporación al activo lo que es inversión de lo que es crédito. Y en cuanto a la medición periódica o al cierre, en los casos de acciones con cotización, las mismas se van a medir a su valor neto de realización, a la fecha de cierre. Cuando las acciones no posean cotización, se van a contabilizar a su costo, ¿sí? Y también se va a tener en cuenta la distribución de dividendos que pueda haber hecho la empresa hasta la fecha de cierre de la empresa inversora. Bien, inversiones en bienes de fácil realización, como la variedad, dice, de los bienes puede revestir el carácter de inversiones. O sea, hay muchos tipos de bienes de fácil realización, todo lo que son los commodities, tales como, ya comentados, bienes fungibles, cotizados en mercados conocidos, que no demandan esfuerzo significativo de venta, ¿sí? La medición inicial